Bueno, Raúl, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Triálogo para hacer una visita panorámica de la región y de Estados Unidos. Y quisiéramos comenzar con el tema de México. Los dominicanos le hemos estado dando mucho seguimiento a la campaña electoral que va a terminar pronto. Ustedes tienen elecciones para elegir el próximo presidente. Es en el mes de julio. Primero de julio. Primero de julio. Cuéntanos cómo va el proceso, cómo tú ves la candidatura. Lo que se lee en República Dominicana es que finalmente Andrés Manuel López Obrador podría ser el próximo presidente. Así es. La tercera será la vencida, ¿no? Sí. Es la tercera campaña de López Obrador, Sí. después de intentarlo en 2006, 2012. En el 2006 estuvo cerca de ganar, en el 2012 no, pero vuelve. La gran pregunta que seguramente muchos van a reflexionar después de que esto ocurra, primero doy por hecho que va a ganar. Se puede uno equivocar, falta una semana y media, Sí. pero las encuestas consistentemente lo ubican con una preferencia que fluctúa entre 45 y 50%. Y se enfrenta a dos candidatos más o menos medianos. No hay segunda vuelta, así que es casi seguro que será el próximo presidente de México. Tal vez la incertidumbre es si tendrá mayoría en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores, y si pronto podría adquirir también el control de la mayoría de los estados. Pero todo se percibe como un triunfo. En México le llamaríamos un carro completo, que hace tiempo, la última vez que esto ocurrió fue en el año 95 en México. O sea, tenemos que irnos casi 3 décadas hacia atrás para ver un fenómeno político como este. La pregunta es, ¿por qué? Es parte de... Hay mucha gente que identifica a López Obrador como un representante del populismo latinoamericano. Hay que decir que sí tiene similitudes de carácter, de imagen, de algunas opiniones del tipo de movimiento que los representa, pero también tiene diferencias. Yo diría que López Obrador esencialmente es un producto de la cultura política mexicana, del nacionalismo mexicano, y no es tanto una persona motivada ideológicamente, pero sí centrado alrededor de la personalidad del líder, con yo diría, un déficit de respeto a las instituciones, que en el caso de México son imperfectas, o sea, no funcionan como deberían, pero creo que son importantes preservarlas, y que el trabajo no es destruir las instituciones para centrar en el caudillo, de nuevo, el manejo del Estado, sino en reformarlas, en hacerlas más democráticas, en hacerlas más efectivas. Y ese sería, yo pienso, uno de los grandes retos hacia adelante. Si vamos a ver una concentración del poder en una persona, o esa persona va a usar su innegable respaldo popular para impulsar una mejor manejo, un mejor desarrollo de las instituciones que una economía de mercado como es México, que ha logrado ser una economía diversificada, cada vez más sofisticada, necesita. Mucha gente se pregunta cómo va a ser él en el ámbito macroeconómico. ¿Tú pensarías que puede derivar en populismo macroeconómico, o él hasta cierto punto trataría de respetar lo que es la necesidad de tener los equilibrios fundamentales más o menos estables? A diferencia de las otras campañas donde él no se pronunció al respecto, en esta campaña lo ha puesto por escrito en un libro y en un plan de gobierno. La cuestión es si se lo vamos a creer o no, pero entre su planteamiento está respeto irrestricto a la independencia y autonomía del Banco Central. En particular, en el apoyo de buscar un objetivo y una meta de inflación. O sea, es muy claro, no hay ambigüedad al respecto. Y en la parte fiscal, que también es una de las zonas más débiles de este tipo de liderazgo caudillista, él ha dicho que él no procurará tener déficits públicos mayores. Incluso habla del equilibrio fiscal. Hay que interpretarlo tal vez como no aumentar el déficit público, que buscará mantener la relación de deuda-Producto Interno Bruto constante.
y que no habrá aumentos de impuestos ni reforma fiscal, sino que básicamente él dice que él se concentrará en una reingeniería del gasto público. Que yo creo que ustedes en México ya habían comenzado, creo que en la administración que termina se habían empezado ensayos de reingeniería del gasto público. Quizás él vendría a profundizar más. Pero yo pienso que México necesitaría mejorar un poco la parte recaudatoria. No sé cómo es que él piensa, más aún si está prometiendo gastos adicionales en el ámbito social, que uno pensaría, por su inclinación, podría haberse atrapado en un momento. Mira, yo creo que ahí es donde está el tema difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo, la presión fiscal, incluyendo los recursos naturales, el petróleo, no supera 21% del Producto Interno Bruto. Creo que México requiere una mayor contribución fiscal para llevar a cabo los proyectos que el Estado y el abatimiento de la pobreza requiere, pero no está en su prioridad, no es parte de su agenda. Entonces la idea es, si va a mantener una restricción tan dura en la parte fiscal de no mayor déficit, no mayor endeudamiento, no mayores impuestos, ¿lo podrá hacer todos sus programas con simplemente la ingeniería del gasto público? A mí, de principio, dudo que lo pueda hacer, porque él le está asignando un gran rol al combate a la pobreza, al combate a la corrupción. Él piensa que puede obtener una cantidad importante, equivalente casi a 4 o 5 puntos del PIB. No, eso no existe. Es obvio que es imposible, pero por lo menos políticamente ese ha sido su agenda. Y reestructurando otros programas, podría él pensar que si le tomáramos la palabra y fuera verdad, podría mover entre 6 y 7 puntos del PIB, cambiando las prioridades. Yo pienso que en la parte de los recursos sociales, de los programas sociales, más bien lo que va a haber es un o sea, una nueva etiqueta a los programas que ya existen, más que un crecimiento de los programas totales. Quizás más eficiencia, quizás una mejor focalización y algo más, pero no creo que vamos a ver un disparo del gasto social, porque si no, no se podría comprar la meta del déficit. Y yo creo que los mercados, a diferencia de otros presidentes, en este caso le van a dar el beneficio de la duda, pero van a estar muy vigilantes. El mercado de bonos, el mercado cambiario, y a las primeras señales de que López Obrador pudiera no cumplir con la idea de la solvencia fiscal, va a venir una baja de calificación e incluso se pondría en riesgo el grado de inversión. Y él creo que entiende esta vez, o por lo menos gente en su entorno entienden, que eso sería lo peor que le puede pasar. Dime una cosa, ustedes no tienen margen allá de, digamos, estoy gastando 6-7% del PIB en inversión pública y puedo sacrificar un poco, hago alianzas público-privadas, dejo que el sector privado se ocupe de grandes proyectos y de esa manera financio parte del aumento del gasto social. Eso ya se hizo. Ya se hizo, porque ya no tiene. Eso ya lo hizo la administración que va de salida. De hecho, el nivel de gasto de inversión que se hace dentro del presupuesto está en mínimos históricos, en mínimos de 40, 50 años, porque una gran parte se está financiando con proyectos públicos privados, con concesiones privadas. No creo que haya mucho espacio al respecto. Y el problema de fondo, Andy, en México, es el desigual desarrollo regional. Si nos vamos del centro hacia el norte, vemos un desarrollo espectacular en base a estos proyectos, porque el sector privado ve proyectos públicos rentables en carreteras, puertos, aeropuertos, y los ha hecho. El problema es de la Ciudad de México hacia Guatemala, donde tenemos la región sur, que en 15 años no ha crecido. O sea, el nivel de producto, no el per cápita, el nivel de producto total de toda esa región está estancado desde hace 15 años. Y el sector privado no tiene incentivos en las actuales circunstancias de ir a hacer inversiones a la zona. Entonces se va a requerir un esfuerzo público desde el presupuesto para ir abriendo espacios y el sector privado vendría después, un poco como ha ocurrido en la parte norte y en la parte centro del país. Sí. Dime una cosa, ¿a ti te preocupa un poco el planteamiento que han hecho algunos economistas norteamericanos sobre la posibilidad de una nueva edición de crisis en mercados emergentes
y hasta qué punto México ha logrado o no ha logrado desacoplarse de esa imagen de los mercados emergentes que pudiesen estar siendo afectados con este cambio de posición de la política monetaria en Estados Unidos. Sí, mira, yo te diría que México ha sido resiliente ante los vaivenes, las turbulencias en los mercados financieros. Hoy mismo el banco, esta semana el Banco de México acaba de elevar de nuevo las tasas de interés. Ha estado enfocado claramente en lograr el anclaje de las expectativas inflacionarias, las cuales en el corto plazo se han desviado de la meta por factores claramente explicables, pero ha puesto un peso muy importante en que eso no se contamine hacia el sistema de formación general de precios y que las expectativas de mediano y largo plazo queden ancladas. Y el mercado hasta ahora ha comprado, por ejemplo, algo impresionante que ha ocurrido en México, para darte una idea al respecto. Hace 2 años y medio la tasa de política del Banco Central era de 3%. Y la tasa de mediano largo plazo, por ejemplo 10 años, era del 7,5%. Hoy, la tasa de 10 años alcanza 7,75, de un año, de un día, perdón, 7,75, y la de 10 años sigue en 7,50. O sea, prácticamente no se ha movido en todo este esfuerzo de alza. Eso se dice fácil, pero eso significa hipotecas estables. Sí. Eso significa capacidad de tomar crédito a mediano o largo plazo con la confianza. El mercado está apostando a que la tasa, así como ha subido, va a bajar una vez que la presión inflacionaria se diluya. Yo diría que hay algo que ha servido extraordinariamente en México, la flexibilidad cambiaria. Es decir, en el pasado, cuando el tipo de cambio en México hemos visto en los últimos 3 años, devaluarse 40%, lo hemos visto apreciarse 30%, y la inflación ya no era como antes. O sea, en cuanto la gente veía que el peso se aflojaba, rápidamente todo el mundo reetiquetaba precios. Hoy todo el mundo sabe que es parte del mecanismo para absorber choques, que parte de eso sí puede trasladarse a la inflación, pero no la mayoría. Entonces, eso es el factor fundamental, yo diría, de estabilidad y que aísla a México de los problemas que estamos viendo en Argentina o en otras partes del mundo. La flexibilidad cambiaria, el haber logrado un mercado profundo de coberturas, donde hoy, por ejemplo, tú dirás, mucha gente está preocupado de la elección de López Obrador, un posible presidente populista, cierto, pero estas personas ya han comprado coberturas cambiarias. Entonces, una de las cosas que puede ocurrir es que post el triunfo de López Obrador, si no hace una tontería, el peso tenga un rally, porque la gente que compró coberturas verá que no son necesarias y saldrá a deshacerlas. Otra cosa muy importante, México ha tenido un manejo excelente de su estructura de pasivos, tanto de la deuda pública como la deuda privada. Está negociada a plazos largos, con un calendario de amortizaciones que está distribuido uniforme a través del tiempo. No hay una concentración, como tiene Argentina, por ejemplo, en que en los próximos 2-3 meses los inversionistas pudieran retirar del país una cantidad importante de recursos. Además, una gran parte del endeudamiento se ha hecho en pesos, de forma tal que si los inversionistas quisieran salir del país, tendrían que vender sus papeles y comprar los dólares al precio que el mercado le ponga. Y eso impide que haya una salida desordenada de capitales. Mira, uno no puede descartar la posibilidad, porque no es la primera vez que ocurre, de que un candidato que tiene una imagen de populista izquierdista llega y hace un manejo macroeconómico responsable. O sea, yo recuerdo las elecciones en Perú cuando Ollanta Humala estaba en el medio y que había muchos temores. Bueno, llegó, nombró un equipo de gente más o menos razonable y hizo un manejo macroeconómico bien, y la economía, Perú siguió siendo una de las estrellas. Le ayudó mucho el boom de commodities. Claro, de commodities, lo empujó. Yo recuerdo también en Chile, cuando creo que fue Ricardo Lagos sustituyó a Frei, mucha gente tenía el temor de que, bueno, aquí puede haber, este es un hombre más de izquierda. Un manejo macro también. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda. Yo creo que el beneficio, mira, el manejo de Banco de México, de la política monetaria, yo lo considero extraordinario. La parte fiscal lo considero buena, a secas, porque creo que nos hemos alejado de una regla que le dio a México mucha estabilidad en términos de un superávit primario constante de 2 puntos del PIB.
Apenas ahorita estamos regresando a un punto del PIB de superávit primario, pero tuvimos mucho tiempo con un déficit primario de 2 puntos del PIB. Pero bueno, vamos en el camino correcto. La gran preocupación para México es distinta a la que tienen hoy los países emergentes, que son básicamente problemas de balance de pagos. Sí. La gran preocupación de México es un choque real sobre la economía, debido a la posible no ratificación del Tratado de Libre Comercio, que trae consecuencias y ramificaciones macro, pero es de naturaleza distinta. No es un gap de fondeo en la cuenta corriente o en la cuenta del sector público o un atraso cambiario. No es ese el gran problema. El gran problema es qué va a pasar con el proyecto más exitoso que ha tenido México, que es que se ha vuelto una economía exportadora exitosísima, pero básicamente focalizada en más de un 80% en el gran mercado norteamericano. Sí, y que ha traído, o sea, ese TLC le ha permitido atraer un gran flujo de inversión extranjera directa, fundamental. Deberíamos haber recibido más. Claro, siempre se puede recibir más, pero sin lugar a duda ha tenido un impacto favorable. La otra pregunta, ya para terminar con el tema de México, la relación de López Obrador con el sector empresarial. Uno dándole seguimiento y leyendo, fue viendo que en algunos momentos era tensa, con lo que es aquí el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Allá uno notaba ciertos choques con alguna figura del empresariado muy poderosa, como Carlos Slim. En algunos momentos uno vio ciertos tirijalas. ¿Tú percibes que eso ha ido más o menos convergiendo a un clima más de tranquilidad, de respeto, de que estoy abierto a conversar con todos? Eso por un lado. Y el otro, su posición con relación a posibles programas de privatización adicional que se puedan dar. Bueno, comencemos por esto último. Uno de los grandes temas que vamos a ver muy pronto, una vez que él tome posesión, es qué va a pasar con la llamada reforma energética. México, después de haber estatizado el petróleo en el año 1938, hasta hace 5 años era una economía cerrada a la inversión privada en el sector. México ha salido al mercado subastando campos petroleros importantes. Los actuales concesiones o permisos que ya se otorgaron, que se ganaron en concurso público, van a traer a México en los próximos 5 o 7 años 120 mil millones de dólares de inversiones, ya comprometidos. Entonces, López Obrador, por su base política, fue un opositor fuerte a esa apertura, y algunos grupos al interior de su coalición de políticos tienen como una prioridad echar para atrás la reforma energética. Entonces, hay dos cosas acá. Una, los permisos que ya se otorgaron para buscar y desarrollar petróleo, los que vienen en camino. Entonces, lo que ha dicho la gente más cercana a López es que ellos han estado revisando las concesiones que se dieron y que no han encontrado en ningún caso evidencia de corrupción y que no las van a echar para atrás. Pero que en principio van a reflexionar sobre si conviene seguir o no haciendo subastas de campos petroleros. O sea, lo que ya se dio no se va a revisar, excepto que se encuentre algún caso de corrupción que no parece existir. Y sobre si van a continuar o no, yo soy de la opinión de que eso va a depender del precio del petróleo. Este tipo de gobiernos tienen un sesgo estatista, con un precio del petróleo alrededor de $70, que es más o menos el costo de producción más un pequeño margen, no tienen un gran incentivo para ellos producir. Si el precio del petróleo se fuera a $120, $130, creo que ellos pensarían tal vez que no necesitan la participación del capital privado, ¿no? Entonces, como yo proyecto que el precio del petróleo no va a superar $80 los próximos 3 o 4 años, creo que la reforma energética, aunque él no lo puede decir públicamente, va a continuar, porque le conviene a él, le conviene. Los capitales ya comprometidos son muchísimos, y si más bien le puede suceder algo parecido a lo que le sucedió a Lula, que se opuso a la reforma energética de Cardoso y fue el gran beneficiario de esa reforma, precisamente durante sus 2 mandatos. Creo que lo mismo va a pasar con López Obrador al respecto. Ahora, su relación personal con los empresarios es variable. Hay un grupo de empresarios que lo está apoyando claramente.
pero yo diría que la cúpula desconfía de él. Tal vez, y debo decir porque no lo maneja, ¿no? Quizás porque no es una persona que trate de acomodarse a sus opiniones, pero también porque le teme a un individuo tan popular, con un respaldo popular en un país con tanta desigualdad. Es una natural tendencia a decir, aquí va a haber un cuate con apoyo popular que no es un agente nuestro, y la gente le va a exigir y él le gusta satisfacer al pueblo. Entonces genera desconfianza. Obviamente los mayores sectores empresariales hubiesen preferido otro candidato que ganara, pero yo he notado que pues, se tienen que resignar ante la realidad. Y yo lo que veo claramente son dos cosas que hacen muy diferente a México, de Venezuela o otros países de América Latina con gobiernos populistas desastrosos. Uno es el sector público mexicano relativamente pequeño. México no es una economía de recursos naturales, que es básicamente el fundamento económico del gobierno tipo Venezuela. Claro, claro. México es una economía diversificada. Sí. O sea, México exporta cada día más de $1,000 millones. Sí. Y el comercio total de México supera 800,000, casi $1 trillón. Todo eso son flujos privados, en ambos sentidos. Sí, exportación, importaciones, bienes y servicios. Del total del empleo del país, 54 millones de personas, 2.200.000 son el sector público. Que es mínimo. Entonces, tú no puedes manejar un país de esa complejidad, de ese tamaño, controlando el sector público, controlando Pemex, cuyos ingresos no rebasan el 3% del Producto Interno Bruto. Independientemente de preferencias y gusto, López Obrador y el capital se tendrán que sentar a negociar un acuerdo que sea mutuamente conveniente para las partes. Claro. Si no, no habrá viabilidad para México. ¿Habrá solución al tema del aeropuerto con Slim? Yo creo que sí. Yo creo que una salida que se ha perfilado y que más o menos no es oficial, aunque López Obrador la ofreció, es otorgar desde ahora una concesión para la construcción y posterior operación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es una mega obra de más de $15,000 millones. Y además es un proyecto muy rentable si creemos a los planes privados al respecto. Okay. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con Argentina.